Suscríbete y dale like para apoyar el canal. Empezamos. Esta historia no me pertenece. Link de la historia en la descripción. Gracias a Mateus Miguel Fernández Bueno, Mariano, Petrón 68 Gamer, Fabián Vera, Luis Carlos Rodríguez Díaz, Virón Rivera DL, Lizvania Barrientos Cruz, José Guzmán, Gustavo Isaac García Carrasco, Ronald Destroy Ilusión, Hochu, Shintatri Kitsune Black. Por ser miembro del canal empezamos. Capítulo 16. Oye, Ira gritó, justo cuando el chico estaba a punto de irse. Ya estaban solos en el vestuario. ¿Puedo preguntarte algo? Izuku intentó hablar con naturalidad, pero no estaba seguro de si era convincente. Iida le daba la espalda a Izuku, pues estaba a punto de entrar en el pasillo y marcharse cuando Izuku habló. Se detuvo en seco, se giró y lo miró directamente a los ojos, con la misma intensidad que durante el almuerzo. Su rostro estaba totalmente relajado, pero sus ojos ardían de ira y desesperación, que lo traspasaban, no a él. Era un rostro que creía haber visto si se hubiera mirado al espejo hacía apenas unas semanas. Ira guardó silencio un instante, como si estuviera evaluando cómo responder, y entonces algo pareció encajar en su cabeza. Claro. El delegado de la clase siempre está dispuesto a responder las preguntas de un compañero. No dudes en preguntar, dijo Ida. No sonrió al responderle a Izuku, como solía hacer con todos sus compañeros, y parecía cansado, como si no hubiera dormido bien. ¿Por qué Osu? Preguntó Izuku. Al ver que Ida entrecerraba los ojos y se le tensaba ligeramente el cuerpo, supo que iba por buen camino, o por mal camino. No es por cuestionar tu criterio, pero Tokio parece un poco lejos para unas prácticas. Tonterías. Son unas horas en tren, respondió Ida inmediatamente. Ah, cierto. Ah, ¿no es ahí donde trabaja también tu hermano? Izuku se sintió mal por haberlo mencionado, sobre todo con las palabras que usó, pero necesitaba saberlo. Necesitaba saber que sus temores eran ciertos antes de sacar conclusiones precipitadas. Sí. Exacto. Trabajaba en Osu, antes del accidente, dijo Ida. Izuku notó un temblor en su voz y esperó que estuviera a punto de decir algo. ¿Accidente? Anda, muerde el anzuelo. Creí que era un mi gorilla, dijo Ida de repente, dejando a Izuku en silencio. La intensa mirada de Ida se fijó en la de Izuku, y ambos guardaron silencio. Casi conversaban así. Izuku pensó que las microexpresiones que se reflejaban en sus rostros en los breves momentos de calma podrían haber contado toda la historia por sí solas. ¿A qué te refieres? Solo quiero saber algo. ¿Por qué vas a Osu? Preguntó Izuku. Manual me ofreció un lugar a su lado durante una semana. Es un héroe respetable del que podría aprender mucho, dijo Ida con la misma voz monótona y vacía. Seguía insistiendo en esa excusa. Pensaba que el heredero de la agencia Ingenium habría recibido ofertas de héroes mucho más respetables que el héroe normal, en el puesto 222 de la lista, dijo Izuku con una risa sincera. No tenía en gran estima a Manual, salvo que era el mejor ejemplo de héroe normal. Algunos lo tomarían como un insulto, especialmente tratándose de una nueva incorporación a su agencia, dijo Ida en algo así como una advertencia. Si te insultan tus propios logros, te lo mereces, dijo Izuku. Estaba acalorado, y eso era malo para lo que esperaba hacer allí. Respirando hondo, Izuku calmó el fuego que comenzaba a arder en su pecho. ¿Estás seguro de que no vas a Osu porque allí atacaron a tu hermano? ¿Qué? ¿Esperas encontrar al culpable? Ida frunció el ceño y, de repente, ya no parecía tan dispuesto a responder más a las preguntas de Izuku. Manual es un buen hombre. Es un honor para mí aprender de un ejemplo tan social y comunitario, dijo Ida con voz temblorosa. Izuku se dio cuenta de repente de que no era el único enfadado. Si esa es la verdadera razón, está bien, pero esa expresión no concuerda con lo que dices, así que creo que me mientes, dijo Izuku. ¿Buscas venganza o solo cerrar el capítulo? No creo que encuentres ninguna de las dos cosas si buscas al asesino de héroes. Mi gorilla. Izuku odiaba cómo se estremecía. Ida era un gritontón, pero desde que Izuku lo conocía, nunca le había gritado a otro estudiante con rabia.
El grito resonó por todo el vestuario, e Izuku se quedó atónito. No podía encontrar la voz, por mucho que intentara hablar. Quizás fue la ira inusual, o quizás el tamaño de Ida cuando se giró por completo para encararlo y un pensamiento fugaz le hizo reconocer por primera vez que Ida podía ser aterrador al cernirse sobre el más pequeño de los dos. Sea como fuere, Izuku no tenía palabras. Simplemente se quedó quieto y procesó lo que vio en Ida en ese momento. El rostro de Ida se tensó de ira. Era casi igual que Todoroki en el festival deportivo, como si sus ojos brillaran con desafío puro. Ida miró a Izuku desde el otro lado del vestuario y frunció aún más el ceño. Había algo oculto en lo profundo de su expresión, como si la ira que expresaba hacia Izuku fuera solo una gota en el océano comparada con lo que realmente sentía. A pesar de todo lo que eso avivaba en Izuku, la frustración y el tedio presionando su gran botón rojo, lo máximo que podía sentir era lástima y arrepentimiento. Creía que no podía expresar sus sentimientos entre amigos. ¿Eran amigos entonces? ¿Estaba Izuku perdiendo el tiempo? ¿Estaba Ida demasiado sumido en la rabia y el dolor como para no ver que Izuku intentaba ayudarlo? ¿O era plenamente consciente de lo que estaba sucediendo, pero no le importaba? Las respuestas a esas preguntas realmente no importaban. Recordaba algo, de hace tiempo durante el festival deportivo, pero no sabía si era algo que él o Chaco habían dicho sobre Todoroki o si se le había ocurrido después para resumirlo. Sea como fuere, parecía relevante. No se puede ayudar a alguien que no quiere ser ayudado. Eso no significa que no lo intentes. Aunque todavía duele que te rechacen. Eso nunca cambiará. ¿Sí? Preguntó Izuku. Esperaba que Ida se explayara sobre su enojo, que se sintiera seguro al expresarse con alguien a quien, con suerte, consideraba amigo, así que no pudo evitar que la expectante se inclinara hacia su voz. De repente, sin embargo, pareció que toda la energía y la pasión, tanto positivas como negativas, habían desaparecido del cuerpo de Ida de golpe. Su postura no cambió, era perfecta como siempre, pero la tensión que lo había dominado desde que Izuku había iniciado su conversación lo abandonó, y su mirada severa se convirtió en una mirada vacía, ciega. Hizo contacto visual con Izuku una última vez, y había algo ahí. No había lucha, odio ni rabia en sus ojos, ni fuego en su alma que avivara cuando perdiera las ganas de seguir discutiendo. Solo había desesperación, pena por el cuerpo y la carrera de su hermano. Izuku sintió que la desesperación lo invadía como una ola de tristeza, y apenas pudo contenerse para no reaccionar audiblemente a esa tristeza. Ida suspiró, y sintió como una liberación de algo que Izuku no podía nombrar. Voy a Osu para estudiar las formas de comunicación y servicio comunitario de manual. Eso es todo. ¿Eso es todo? ¿Estás seguro? Dijo Izuku con un nudo en la garganta. Sentía que había fracasado, aunque había hecho todo lo posible. Puedes hablar conmigo. Ni siquiera tiene que ser yo, si eso es lo que te impide compartir tus sentimientos. Podría ser Ochako, Asui, Kirishima o Ashido. Somos tus amigos, ¿verdad? Nos ayudamos mutuamente. Así que déjanos ayudarte. Ida miró a Izuku con tanto arrepentimiento que le hizo considerar la realidad que creía conocer, la realidad donde Ida lo llamaba buen amigo. Izuku se preguntó si Ida consideraba a alguno de ellos como sus amigos, y de repente su rostro se encendió. Estaba enojado, pero no por sí mismo. A todos los demás les estaban mintiendo, si ese era el caso. ¿Había dicho Ida alguna vez la verdad? ¿Acaso le gustaba a alguno de ellos? ¿Tenya Ida se enorgullecía siquiera de ser su representante de clase? Toda su identidad, el Ida que todos conocían, podría haber sido una mentira todo el tiempo y no lo habrían sabido. Izuku sabía que esos eran pensamientos irracionales, pero si Ida podía ser irracional, él también. Observó cómo Ida se preparaba para decir algo en respuesta a su desesperada súplica, pero su expresión se volvió aún más plana, aún más vacía, de alguna manera. Lo siento, mi gorilla. Esto es algo que tengo que hacer solo. Y entonces se marchó, dejando a Izuku en silencio en el vestuario. No tenía forma de saberlo, pero las últimas palabras de Ida antes de marcharse habían sonado terriblemente definitivas.
¿Qué planeaba hacer Enosu? Si de verdad planeaba buscar al villano que había herido a su hermano, entonces estaba planeando una misión suicida. El asesino de héroes era precisamente eso. Había matado a 17 héroes profesionales y había herido a otros 24 tan gravemente que nunca volvieron a funcionar. ¿En qué estaba pensando Ira? ¿En que se enfrentaría al asesino en serie más letal de la historia y ganaría? ¿O solo quería estar presente como elemento disuasorio, para demostrarle al asesino de héroes que, aunque matara héroes, surgirían más para tomar su lugar y vengar sus muertes? A Izuku le costaba creerlo. Pocos héroes podían considerarse realmente un elemento disuasorio, e Iida no estaba entre ellos. Era un estudiante de primer año de héroe. Izuku no sabía qué hacer. No tenía ni idea de qué intentaba hacer Ida, así que podría ir con uno de sus profesores y decirle: «Oye, este tipo parece un poco sospechoso, ¿verdad?». Su instinto no bastaría. Y Ida no había dicho nada que lo implicara en algo malo. Era solo una corazonada, y eso no era nada. Seguramente lo despedirían si les contara a los profesores cómo le daban malas vibras y quería específicamente que le prohibieran a Ida, un prometedor estudiante héroe, participar en un programa para toda la clase. Parecería un loco. No podría explicárselo a los profesores. Así que había fracasado. Esperaba que Ida no estuviera a punto de hacer algo tan absurdo como lo que temía, pero lo había intentado y no había podido hacer nada. Ahora estaba en manos de Ida. De él dependía tomar la decisión correcta. Izuku esperaba que lo hiciera. Algo en el miedo que se acumulaba en sus entrañas mientras regresaba a casa esa tarde le decía que nada había terminado en lo que respecta a Ida, y que lo peor aún estaba por venir. Estos tipos eran raros y extraños. ¿Qué pasaba con este viejo de All for One de todos modos? ¿Era dos personas? ¿Era una persona con una identidad dividida? A veces se hacía llamar cosas como Tenko y Tomura, pero la mayoría de las veces era All for One. No tenía sentido, y no había un patrón de cuando las dos voces diferentes que salían de su boca anularían a la otra, por lo que Katsuki se sentía como si estuviera en medio de un campo minado cada vez que el tipo aparecía en el bar. No ayudaba que All for One fuera la única persona que iba y venía. Katsuki solo tenía al chico de la niebla, aparentemente llamado Kurohiri, para hablar, y no era exactamente un conversador emocionante. Sin embargo, su don no era malo. La capacidad de crear portales a partir de esa niebla púrpura que colgaba alrededor de su cabeza y manos. Katsuki era rápido, pero Kurohiri podía estar al otro lado del mundo en un instante. Eso exigía un poco de respeto, aunque solo usaran su poder como un taxi glorificado. Sin embargo, respondía a la pregunta de cómo había llegado allí en primer lugar. A través de una de las puertas de disformidad de Misty. Después de que Katsuki accediera a seguir persiguiendo a Deku, algo que iba a hacer de todas formas, Misty lo escuchó y le facilitó una rutina de entrenamiento. Deku se había distraído durante su última pelea en su apartamento, así que eso significaba que el villano se estaba conteniendo. Una victoria contra esa patética mierda no sería una victoria real. Necesitaba demostrarle al mundo de una vez por todas que era decididamente mejor que Deku cuando ambos estaban en su mejor momento. De lo contrario, el bastardo moriría como un mártir o algo así y su enfermizo lavado de cerebro a los profesores de la Wano se rompería. Lo verían como misericordioso, o amable o alguna mierda. Nunca recuperaría su lugar legítimo. Por eso necesitaba entrenar, porque a pesar de lo mucho que le ponía la piel de gallina admitirlo, tanto por la experiencia de Katsuki como a juzgar por la retransmisión del festival deportivo en la UA, había llegado a una conclusión. Deku era fuerte. No era más poderoso físicamente que Katsuki, claro, pero el tipo era escurridizo, y su don era una trampa para ganar cualquier pelea al instante. Era un milagro que hubiera logrado contener ese impulso durante todo el festival, pero Katsuki sabía lo que ese poder podía hacer. Lo había visto con sus propios ojos a los 6 años. La imagen de la sangre caliente y pegajosa goteando del rostro sonriente de Deku, de pie en medio de la pila de sus compañeros de clase aniquilados, nunca se le borraría de la mente. Era todo lo que podía ver al mirar el rostro del mentiroso. El entrenamiento de Katsuki fue sencillo.
Todos los días de la primera semana, más o menos, Misty lo transportaba a una de las muchas propiedades de All for One en el campo, para que el ruido no atrajera a la policía a preguntar qué hacía allí. Luego, se dedicaba a reprender a los que aparecían tras él. Al parecer, Misty y All for One tenían muchos favores, pero a Katsuki no le importaba quiénes eran ni qué debían a nadie. Ofrecieron una buena pelea, y punto. Una vez fue un tipo que formó cristales con su cuerpo, pero las explosiones de Katsuki podían atravesar esa armadura. En otra ocasión, fue un tipo de piel rosada y músculos de hombros extrañamente mutados. Katsuki lo pasó mal con él, porque sus hombros, increíblemente fuertes, actuaban como un escudo metálico, y además, el tipo tenía una fuerza y una velocidad increíbles. Pero Katsuki probó un movimiento en el que llevaba tiempo pensando y lo cegó con una granada aturdidora antes de destrozarlo con una explosión a quemarropa en la cara desprotegida. Era difícil volver a luchar sin esos brazales de granadero que Wale había dado para esa clase. Habían podido almacenar tanto sudor que se sintió incluso más poderoso que Olmig cuando finalmente los disparó. Era una pena no poder recuperarlos, pero pensó que era mejor así. Los objetos de apoyo eran para quienes sus dones no podían hacer lo que querían. La explosión podía con todo. Por la noche, lo transportaban de vuelta al bar. Había habitaciones en la parte de atrás, pero eran básicas. A Katsuki le dieron una que parecía haber pertenecido a un adolescente dolorosamente asexuado, obsesionado con videojuegos viejos y cutres. Todo estaba polvoriento cuando Katsuki entró, así que claramente no se había usado en mucho tiempo. Sin embargo, la había hecho habitable y durmió allí durante la semana siguiente. Katsuki casi estaba cogiendo una rutina, formando hábitos, y descubrió que le gustaba mucho más este estilo de vida que el arresto domiciliario al que había estado sometido tras su injusta expulsión de la UA. Había pasado un mes encerrado en esa casa destartalada con sus padres. Eran la única parte de todo esto que Katsuki aún no entendía. ¿Cómo había llegado Deku a ellos? ¿Cómo se había instalado su lavado de cerebro también en la mente de sus horribles madre y padre? Deku ni siquiera les hablaba. Estaba dispuesto a apostar a que era el fracaso de Deku como madre. Por desgracia, las brujas siempre habían estado cerca. Debió de haberles contado a sus padres sobre su prole. A Katsuki se le encogía el corazón solo de pensarlo. Sus padres eran unos bichos raros y autoritarios, pero seguían siendo sus padres, y Deku recibiría un pequeño regalo solo por atreverse a usarlos contra Katsuki. Justo cuando estaba creando un hábito y disfrutando, Katsuki fue interrumpido, porque claro que lo estaba. All for One regresó al bar buscándolo. Katsuki lo supo porque su cuerpo, desde el fondo de su habitación, dejó de responder repentinamente a sus órdenes y lo acompañó hasta la barra, se sentó en un taburete junto a All for One y luego se relajó. Un don lo había invocado. Katsuki sabía ahora que All for One probablemente tenía un montón de dones, ya que había tomado explosión y se la había devuelto como si nada cuando se conocieron, pero seguía siendo surrealista pensar en el hombre frente a él, que parecía un vendedor de drogas baratas en un callejón de Osaka, poseyendo una variedad de dones múltiples. Katsuki no se mentiría a sí mismo diciendo que ese tipo de poder no le atraía un don que le permitiera tener múltiples dones, le permitiría ser el héroe definitivo y lo haría imparable, pero su explosión podía con todo. Podía obligar a la gente a hacer lo que quería simplemente intimidando, así que no necesitaba un don para eso. Miró a todos para uno y se preguntó quién era en ese momento. ¿Tenko? ¿Tomura? ¿Todos para uno? ¿Necesitabas algo?, preguntó Katsuki. No. Encontré una información que pensé que te interesaría mucho, joven Bakugo, dijo el hombre de pelo blanco con esa voz profunda y resonante que le indicó a Katsuki que All for One era con quien estaba hablando. ¿Te gustaría escucharla? ¿Por qué no? El entrenamiento empieza en 1 hora. Adelante, dijo Katsuki. Me gusta mantenerme al día sobre lo que ocurre en la comunidad de héroes. Al fin y al cabo, vale la pena conocer las operaciones de los posibles aliados, dijo All for One. Así fue como me enteré de que las agencias de héroes de todo Japón están dando la bienvenida a estudiantes en prácticas, incluso de la UA. UA, suspiró Katsuki.
qué importa? Porque la clase 1A del curso de héroes también participa en estas prácticas, y tenemos interés mutuo en esa clase, ¿no? Preguntó All for One con el ceño fruncido. Izuku Midoriya se está congraciando aún más con los héroes, convenciéndolos aún más de que es uno de ellos con estas prácticas. Le hace creer a la héroe espacial 13 que la rescató. Teje una red de halagos y engaños para tapar los ojos de los profesores y estudiantes de la UA. Pronto, tendrá a toda la comunidad de héroes a su alcance. ¿Quieres hacer algo al respecto? Katsuki casi no podía respirar. Claro que Deku haría prácticas con un estúpido héroe de rescate para parecer más amable y noble de lo que realmente es. Claro que ayudaría a alguien solo para obtener un mejor resultado. Eso era lo que hacían los villanos, después de todo. Katsuki apretó los puños y dejó que chispearan para calentarle la piel y rascarse la picazón en las palmas que le brotaba al pensar en lo repugnante que se había vuelto Deku. Sí, dijo Katsuki. Morirá. Sí, lo hará, con el tiempo. ¿Qué te parece si adquieres experiencia práctica? Tendrás tu propia pasantía, joven Bakugo, dijo All for One con una sonrisa. ¿Qué clase de extra sería capaz de enseñarme algo? Preguntó Katsuki con una sonrisa más amplia y feroz que la de All for One. Vaya. Tengo a la persona ideal para ti. También es fan de All Might. Algunos dicen que ama a All Might más que a nadie en el mundo. Bueno, eso estaba mal. Katsuki era el mayor fan de All Might. Este hombre ha seguido un camino similar al tuyo, joven Bakugo, eliminando falsos héroes de este mundo. Es muy triste que dos brillantes aspirantes a héroes con un potencial ilimitado hayan sido marginados, privados de alcanzar sus sueños como ustedes dos. Predigo que si informas a este justiciero de los crímenes de Izuku Midoriya, sin duda te ayudará a localizarlo y a lidiar con él. Desprecia a los héroes que usan la profesión de héroes para usar a la gente y abusar de su poder para conseguir lo que quieren. Sí, predigo que te llevarás de maravilla con el mentor que te he elegido, joven Bakugo. ¿Quién es este tipo? Preguntó Katsuki. Sintió aún más picazón en las palmas de las manos. Su cuerpo quería explotar. La sangre le corría por el cuerpo y Katsuki se vio flexionando las manos para evitar hacer añicos la barra. Lo llaman mancha, dijo todos para uno con una sonrisa satisfecha. Porque nunca lo han pillado en su búsqueda de justicia. La única evidencia de su obra sagrada que deja son manchas de sangre. Katsuki empezaba a entusiasmarse. Se reía y sonreía. Por fin Deku iba a pagar. Solo tenía que encontrarse con ese tipo, Stein, y podrían matarlo juntos. Este tipo parecía más a su ritmo que Misty y 2 en 1. Era el momento. Katsuki seguía riendo, tan mareado que no podía parar. La risa grave y sonora de All for One resonó también por toda la barra, y Katsuki se detuvo para mirarlo y sonreír. De verdad que le estaba empezando a gustar esta vida. Deku moriría y él recuperaría su vida, empezando por su pequeña pasantía con Stein. Esto iba a ser divertido. El día había llegado. Una vez que abordaran sus trenes, los miembros de la clase 1A serían oficialmente pasantes en las agencias de su elección. Izuku golpeaba el pie con el pie mientras los demás estudiantes esperaban en la estación de tren. Casi toda la clase ya se había ido, pero el tren de Izuku iba retrasado. Pensó que era una bendición disfrazada, ya que el tren de Ochako a Tokio sería uno de los últimos en salir, así que significaba tener más tiempo con ella antes de que se separaran esa semana. Sin embargo, eso no significaba que no estuviera un poco molesto por el retraso del tren. Seguía emocionado por empezar las prácticas. Él y Ochako hablaron para pasar el tiempo, pero no era lo mismo cuando ambos sabían que iban a estar separados y no lo reconocían. Finalmente, llegó el tren de Ochako, e Izuku la acompañó hasta el andén del que salía el suyo. Ella lo sorprendió dándole un largo y fuerte abrazo antes de cruzar corriendo las puertas justo antes de que cerraran. Izuku la despidió con la mano y se dirigió a su andén con una gran sonrisa, sin pensar en nada más. Eso fue hasta que vio a Iida subiendo al mismo tren. Izuku se desanimó al darse cuenta de que aún iba a Osu. Intentó ignorarlo por completo para disfrutar del momento que había compartido con Ochako. Iida había tomado su decisión.
Finalmente, el tren de Izuku también llegó. Llevaba unos 20 minutos de retraso, ya que, según las noticias, un villano había atacado cerca de las vías, lo que les obligó a detenerse mientras se resolvía el incidente. Al parecer, Kamui Works y MT Lady habían vuelto a formar equipo, pero no habían sido lo suficientemente fuertes como para derrotar al villano que había interrumpido el tráfico, así que Edge Sota apareció hacia el final y les ayudó a neutralizarlo. Muchos blogs de héroes se volvieron locos por lo bien que trabajaban juntos esos tres héroes, y ya corrían rumores de que MT Lady y Kamui Works estaban organizando una fusión de sus agencias para formar un equipo oficial, dado que colaboraban tan a menudo. Incluso se especuló que estaban saliendo, algo que a Izuku no le interesaba tanto como el potencial de equipo que tenían al combinar sus estilos de lucha y el uso de sus dones. Izuku dedicó su corto viaje en tren a la agencia de 13 a pensar en cómo combinar su don con el de sus compañeros, y descubrió que su decimación no tenía mucha sinergia con otros dones. Era una versión menos versátil del ácido de ácido, ya que ella también podía aumentar su movilidad con su don, y él solo tenía en ese aspecto su capacidad atlética natural. Si quería encontrar un nicho, Izuku pensó que encajaría bastante bien en un rol de combate cuerpo a cuerpo donde pudiera desintegrar objetos de apoyo y equipo que llevaran sus oponentes y anular la generación de materia, como los dones de Yaozu y Todoroki. Ya lo había estado haciendo, así que ¿cuál era su camino a seguir? ¿Debería intentar potenciar su don? El truco que Izuku había estado perfeccionando era asegurarse de no desatar toda la capacidad destructiva de su don, así que debería intentar mejorar su alcance o qué. Tampoco veía versatilidad en su poder, como con los patines ácidos de ácidos, así que ¿para qué podía entrenar su poder si no era para destruir mejor? Quizás esa era una pregunta para 13, ya que tenían un don similar. Por suerte, la agencia de héroes de 13 estaba a solo unas paradas en tren. Izuku salió a la calle al bajarse y, inconscientemente, contuvo la respiración mientras se abría paso entre la multitud que salía de la estación. La presión lo oprimía por todos lados, y el contacto de los hombros, rodillas y codos con la gente le ponía los pelos de punta. No podía respirar cuando estaba rodeado de gente así, y sentía un hormigueo en los dedos al apretar las manos enguantadas y abrirse paso entre la multitud. Se obligó a respirar mientras se abría paso hacia el otro lado, pero respiraba con dificultad, lo que le provocó más de una mirada de confusión. Tenía que mejorar en el manejo de multitudes, o incluso dejar que alguien que no fuera Ochako lo tocara con indiferencia. Desde que tenía memoria, el contacto físico siempre había sido algo muy importante para Izuku, ya que un toque suyo podía significar la muerte de alguien. A menudo evitaba tocar a la gente directamente, incluso con los guantes puestos, un hábito que había querido abandonar, pero que no había conseguido. A pesar de sus dificultades, Izuku logró salir a la calle y sobrevivir a la abarrotada estación de tren. Caminó por la calle y localizó fácilmente la agencia de 13. Era un edificio de 2 plantas de aspecto bastante común, pintado de blanco como el traje del héroe y segmentado como placas blindadas. En la parte superior del edificio se alzaba un diorama del sistema solar, con los 9 planetas incluidos. Izuku recordó que Kirishima y Ochako discutieron el otro día mientras esperaban a que Olmec llegara a clase sobre la acalorada naturaleza de Plutón. Había sido etiquetado como planeta y enano de nuevo 7 veces en las últimas décadas, aunque había recuperado su lugar original como planeta y parecía que se mantendría así. Resultó que 13 lo consideraba un planeta, ya que la representación del sistema solar en la parte superior de su agencia lo incluía entre los planetas. Izuku contuvo la risa al recordarlo y se dirigió a la puerta principal. Se deslizó hacia arriba con un rápido silbido al acercarse, como las puertas de una nave espacial en una de esas viejas películas de ciencia ficción. Supuso que 13 era fan de todo lo espacial, incluso películas y series ambientadas en el espacio. El vestíbulo era completamente diferente. Todas las paredes, el suelo y el techo eran completamente negros y estaban pintados de estrellas, e Izuku reconoció algunas de las constelaciones presentes en el techo, así que debía de ser una recreación realista del cielo nocturno visto desde Japón.
Unas escaleras, también pintadas de estrellas, subían y daban la vuelta al segundo piso a la derecha. Había un escritorio, una cúpula hacia la pared del fondo con la forma del casco de 13, con una cuña recortada en la parte trasera para que se sentara un recepcionista. El recepcionista era un hombre con lo que parecía un monoclásico de los que usaban los astronautas. Izuku se acercó al escritorio y el hombre sonrió, reconociendo claramente su uniforme escolar. «Debe ser Izuku Midoriya, ¿verdad?», preguntó la recepcionista. Sí, dijo Izuku con la voz un poco temblorosa. ¿Por qué estaba tan nervioso de repente? Sabía por qué, claro. Sería la primera vez que tenía una interacción larga con 13 a solas desde la USG, donde se lastimó con su don. Genial. Puedes subir directamente al segundo piso. 13 la esperaba con impaciencia, dijo la recepcionista con un saludo. Así se hacían las cosas en la agencia de 13. Izuku le devolvió el saludo vacilante y se dirigió a las escaleras. Subió al segundo piso y descubrió que era más o menos una oficina normal, aunque todas las paredes seguían pintadas como el cielo nocturno. Aparte de eso, había cubículos donde la gente atendía llamadas telefónicas en filas a lo largo del piso, con un pasillo que atravesaba justo en medio. Un rincón de la gran sala albergaba lo que parecía una sala de descanso para compañeros y héroes afiliados a la agencia, ya que un grupo de héroes que Izuku reconoció como aliados de 13, Starsinger, Nebula, Solaris, Galicaea, Nova, parecía estar holgazaneando. Había algunas puertas que Izuku pudo ver, una cerca del salón que probablemente era para los héroes de guardia, y varias otras cuyo propósito no pudo adivinar. Al final del piso, una singular oficina sin pared que la bloqueara era donde 13 estaba sentada, pero había algo extraño. Se habían quitado el casco, algo que Izuku nunca había visto antes. Antes de que pudiera reaccionar, 13 se levantó y caminó hacia él, saludándolo con una sonrisa, lo que provocó en Izuku una experiencia extracorpórea. ¿De verdad estaba viendo el verdadero rostro de 13? Ningún civil había visto su rostro antes, ni siquiera la mayoría de los héroes lo habían visto. Bienvenido, Midoriya. Me alegra que hayas elegido nuestra agencia para hacer prácticas esta semana, dijo 13. Mientras Izuku se recuperaba de su sorpresa, un par de cosas de 13 lo impactaron. Primero, tenían rostro. Segundo, 13 parecía ser una mujer. No sabía por qué, pero fue una de las primeras cosas que realmente percibió. Ella. Izuku ya no lo sabía, su cabello era casi azul oscuro con una espiral rubia en la parte superior, y iba a estar con ella hasta que le dijeran lo contrario, sus ojos eran como pequeños agujeros negros girando en sus cuencas. Izuku la miró con lo que estaba seguro de que era una expresión ridícula, pero 13 simplemente rió. ¿Estás con nosotros, Midoriya?, preguntó 13. Su voz sonaba totalmente distinta sin el casco, lo que también desconcertó a Izuku. Lo siento, simplemente no esperaba, le costó expresarlo con palabras. ¿Una mujer?, preguntó levantando las cejas y sonriendo. Una persona, dijo Izuku. El corazón le dio un vuelco ante la posibilidad de que 13 hubiera pensado que Izuku esperaba que hubiera un hombre debajo del disfraz. El consenso en línea es que eres un agujero negro consciente. Lo siento mucho, jadeó a la velocidad del sonido. 13 volvió a reír. Los agujeros negros de sus ojos brillaban con pulsos que seguían el ritmo de su risa. Tranquila. Es la pregunta que me hacen todo el tiempo. ¿De verdad eres una estrella, un agujero negro o algo así? Mis manos tienen las propiedades de los agujeros negros, pero el resto de mi ser es humano. Entonces, ¿por qué escondes tu cara?, preguntó Izuku antes de poder pensarlo. Todavía hay mucho que desconocemos sobre los agujeros negros. Yo también quería participar en ese misterio, dijo 13 con una gran sonrisa. Izuku supuso que podía entenderlo y sonrió también. Pero bueno, ahora que estás aquí, podemos empezar con las prácticas. Bien, dijo Izuku, sintiendo que todo su cuerpo vibraba de emoción. Primero lo primero. ¿Qué esperas lograr durante la semana que pasarás aquí? Saberlo desde el principio nos ayudará a crear un plan para que alcances todas tus metas, preguntó Titen.
¿Qué esperaba lograr? Izuku recordó las preguntas que tenía sobre su don. Quería aplicarlo de forma segura. Quería que su don se volviera más flexible. Quería romper las reglas de su decimación para poder usarlo como ha sido y todo lo que usaban sus dañinos dones para reforzar sus poderes defensivos y movilidad. No le importaba si su don estaba hecho para algo, iba a descomponerlo hasta su forma más básica y luego reconstruirlo para que fuera más de lo que era al principio. Izuku sonrió mientras sus deseos para esta pasantía se concretaban en su cabeza, y miró a 13 directamente a los ojos, que giraban. Quiero que mi decimación sea más que solo destrucción. Quiero ampliarla para poder usarla como ayuda para moverme, defenderme o hacer cualquier cosa menos atacar. Quiero pasar esta semana entrenando mi don para que no sea solo un arma, sino una herramienta que pueda usar como quiera, dijo Izuku. Bueno, estás en el lugar indicado. Soy experto en aplicar dones letales de forma no letal. ¿Empezamos, mi gorilla?, dijo 13. Sí. Fue difícil despedirse de todos durante una semana entera, pero Ochako finalmente estaba en la agencia de héroes de All Might, así que no iba a mirar atrás a la gente que extrañaba todo el tiempo. Levantó la vista hacia la estatua de All Might que se exhibía con orgullo tan pronto como uno salía del ascensor y subía al piso superior. Era un poco pretencioso tener una estatua de uno mismo en su propio lugar de trabajo, pero Ochako no culpaba a All Might, él era All Might. Se merecía todas las estatuas que tenía. Ochako estaba sentada en la sala de espera afuera de la oficina personal de All Might, jugueteando con sus dedos mientras esperaba la llegada del héroe más grande del mundo para que le enseñara cómo ser como él. Eso fue aterrador, pero logró no asustarse demasiado. Ciertamente, le había dado un shock a la recepcionista con la que había hablado abajo ver al primer pasante de All Might en persona. Ochako pensó que quizás se habían tomado a broma su anuncio de que vendría, pero cuando se acercó a uno de ellos para preguntarle cómo funcionaría todo, se pusieron las pilas rápidamente y le enseñaron cómo llegar al último piso. Probablemente ayudó que llevara puesto el uniforme escolar, como si llevara un cartel en la cara que dijera esto no es una broma. Finalmente, All Might llegó tras media hora de espera por parte de Ochako. Las enormes puertas dobles junto a las que estaba sentada se abrieron y de repente interrumpieron su hilo de pensamiento, y All Might entró en su delgado cuerpo, con su enorme traje de héroe y humeante para recibirla. Joven Uraraka. Hubo incidentes en Shibuya, Shinjuku e incluso Katsushika que me llevaron más tiempo de lo esperado resolver. Disculpa la espera, dijo All Might. Su explicación fue interrumpida por una tos húmeda que hizo que Ochako se estremeciera solo de oírla. No podía imaginarse vivir con las heridas de las que le había hablado. No hay problema, All Might. Ochako, por dentro, no estaba tan tranquila como quería aparentar. 3 incidentes completos, al menos, en solo media hora. ¿No se suponía que debía limitar su trabajo de héroe cada día? Eso sonaba terriblemente estresante. Nunca te pediría que no ayudaras a la gente solo por mi propia conveniencia. Así es, dijo All Might con una sonrisa orgullosa. Ahora que estoy aquí, podemos empezar con la primera etapa de tu entrenamiento de esta semana. Establecer una base. Ochako asintió con una sonrisa, y All Might la condujo a una parte del edificio dedicada por completo a albergar y alimentar todo tipo de aparatos de ejercicio. Había un saco de boxeo tan denso que doblaba la barra de acero que lo sostenía, bandas de resistencia forradas con fibra de carbono y un montón de pesas que, según la etiqueta, pesaban 500 kilogramos cada una. Ochako se sintió intimidada por las cosas que reconoció de inmediato, y eso sin mencionar las que desconocía. Cuanto más esotérico se volvía el equipo, menos entusiasmo le producía probarlo. Finalmente, sin embargo, All Might la condujo a un pequeño rincón en la sección de entrenamiento de la torre, y descubrió que le había proporcionado cosas de aspecto relativamente básico, cosas que podría encontrar en un gimnasio normal. Eso la asustó mucho menos, aunque la ponía nerviosa la mera perspectiva de seguir el plan de entrenamiento del hombre que, incluso en su forma más pequeña, todavía era más de 2 pies más alto que ella y estaba construido como un atleta olímpico, lo que Ochako definitivamente no era. Primero, necesitamos algunos números.
tu altura, peso y consumo calórico diario exactos. Eso debería ser todo por ahora. Debería haber equipo aquí para esos dos primeros, así que espera aquí, dijo Olmig, y se adentró entre las filas y filas de material de entrenamiento en busca de las herramientas que necesitaba. A Ochako le dio un vuelco el corazón. Era una tontería, pero la idea de pesarse frente a la imagen de perfección corporal que representaba Olmig era mortificante. Le traía de vuelta todas las preocupaciones infantiles que había intentado acallar. Si Olmig se decepcionaba con su peso, Ochako pensaba que moriría en el acto. Recordaba haberle contado a Izuku sobre este tipo de cosas, pero también recordaba lo que él le había dicho sobre sus preocupaciones por su disfraz y su físico menos que amazónico. Durante una de sus conversaciones telefónicas nocturnas previas al festival deportivo, él había dicho algo que en ese momento la había dejado segura de sí misma y aliviada, pero pensándolo bien, hablaba de algo que había sentido pero que no había expresado con palabras hasta que él lo dijo. Un mal necesario. Él había llamado a la expectativa desordenada de que las mujeres en las hazañas heroicas fueran delgadas, pequeñas, fuertes y poderosas un mal necesario. Había estado tratando de consolarla por sus preocupaciones sobre su cuerpo, y había funcionado en ese momento cuando no había pensado demasiado en ello. Después de todo, era un poco raro y la hacía sentir a veces como si no pudiera compararse con sus compañeras de clase más en forma y más hermosas, pero no había pensado en ese momento que pudiera hacer mucho al respecto, por lo que parecía inevitable, necesario. Sin embargo, en las últimas semanas, lo había pensado un poco más. Ochako ahora lo veía como un ejemplo perfecto de cómo su visión de las cosas y la de Izuku no eran exactamente iguales, incluso si estaban de acuerdo en los fundamentos. Ella no creía que existiera algo así como un mal necesario, especialmente en las hazañas heroicas, incluso si Izuku claramente lo creía. Ella aplastaría este sentimiento de inferioridad, de estar incómoda con su cuerpo. No le servía ni la hacía más fuerte. Era simplemente infantil. A los héroes no les importaba su apariencia. Tenían confianza, así que ella tenía que tenerla. Logró calmarse y reafirmarse antes de que Olmig regresara, arrastrando una báscula junto con uno de esos aparatos que usan los médicos para medir la altura, la postura y demás. Un estadiómetro, si no le fallaba la memoria. Él los instaló y la hizo permanecer quieta mientras los aparatos registraban su altura y peso. Ochako mantuvo la calma durante todo el proceso, incluso si quería retorcerse y juguetear con las manos mientras Olmig prestaba mucha atención a lo que decía la báscula. Lo bueno era que parecía que había dado un pequeño estirón desde que empezó en la UA, ya que les había dicho que medía 1,55 m en marzo y ahora medía 1,68 m. Después de eso, Olmig dejó los aparatos a un lado. Ahora que hemos terminado con eso, ¿cómo es tu dieta?, preguntó. Esto dejó a Ochako en shock una vez más. Sabía, lógicamente, que tarde o temprano tendría que revelar sus hábitos alimenticios, pero aún así le daba vergüenza admitir que a veces se saltaba comidas para ahorrar dinero. En su defensa. No lo hacía mucho, quizá un par de veces por semana, 2 o 3 como máximo. Pero sabía que debía ser perjudicial para su desarrollo, sobre todo ahora que estaba en el curso de héroes. Siempre almorzaba en el colegio, pero no siempre cenaba ni desayunaba. Era uno de esos hábitos que había adquirido, casi inconscientemente, durante la secundaria, en una de esas épocas realmente malas en las que los ingresos de sus padres eran inexistentes, pero tampoco es que hubiera intentado dejarlo, así que le costaba racionalizarlo, ni siquiera mentalmente. No tenía otra opción, ya que Olmig iba a ser su entrenador personal de fitness y dietista, además de su profesor. No podía no decírselo, por muy tentador que fuera. A regañadientes, Ochako le contó a Olmig sobre su pequeño hábito. Él la miró con esos penetrantes ojos azules llenos de una tristeza que Ochako nunca antes había visto en ellos. Sin embargo, Olmig sonrió y suspiró. No estás solo en eso. No es por las mismas razones, pero mi lesión me impide comer alimentos sólidos. A veces también olvido comer bien, así que no quiero que sientas que estoy en tu contra.
Espero que entiendas que tus hábitos alimenticios tendrán que cambiar si quieres hacerte más fuerte, dijo Olmigt. Lo entiendo. Es solo que, se lo había guardado por alguna razón que no había comprendido en aquel momento, pero con todo lo que sentía ahora, lo reconoció como vergüenza. Ochako sabía, lógicamente, que no tenía nada de qué avergonzarse, pero aún así era difícil. No puedo permitirme una dieta más constante, señor. Mi familia, estamos un poco, sin Blanca. No hay problema. Yo me encargo de los gastos de comida, dijo Olmigt. Ochako lo miró como si hubiera lanzado un hechizo. ¿Él simplemente, lo manejaría? Sí, era el héroe número 1 y todo eso, pero aún así, casi iba a rechazar la oferta, pero se dio cuenta de que, para empezar, no era realmente una oferta. Era una declaración. Una promesa. Ochako sabía que Olmigt era el mejor, porque no se habría convertido en un símbolo de la paz si no lo fuera, pero esto era algo más. Ochako había pasado tanto tiempo lidiando con esto, ignorando que otros chicos de secundaria podían simplemente ir a la tienda de la esquina a comprar refrescos o algo así, o fingiendo que solo estaba cansada cuando rechazaba las invitaciones a lugares con amigos que podían permitirse cosas que ella no podía, o diciéndoles a sus padres que no tenía hambre cuando veía que su plato estaba mucho más lleno que el de ellos a la hora de la cena. Si pagar la comida ya no iba a ser relevante para ella, entonces todo eso simplemente desaparecería. Ochako no sabía cómo sentirse al respecto. Una parte de ella lo había asimilado y aceptado como algo normal, que no tendría constancia con la comida hasta que fuera una heroína rica. Otra parte quería aprovechar la oportunidad, pero lo reprimió para poder pensar con claridad. No podía negarlo, sobre todo porque no era Olmigt quien le preguntaba si quería esto, sino quien le decía que así sería. Incluso si hubiera sido una elección, no lo habría negado, pero ese no era el punto. El punto era que Olmigt estaba cambiando su estilo de vida por completo, despejando la terrible incertidumbre con la que Ochako creía que viviría durante quizás una década más. No pudo evitarlo. Quizás era la magnitud de lo que Olmigt estaba dispuesto a darle solo para que él fuera feliz y estuviera sano, la fe que tenía en que ella sería su sucesora, o quizás Izuku simplemente se le estaba contagiando y ella comenzaba a compartir su sensibilidad hacia la bondad, pero Ochako empezó a llorar un poco mientras intentaba no estallar por completo. Sin embargo, se controló y se secó la cara para secarse los ojos. Volvió a mirar a Olmigt, quien sonreía para sí mismo con la misma tristeza. Gracias, Olmigt, dijo Ochako con voz temblorosa. Me aseguraré de que tus regalos no se desperdicien en mí. Imposible. Ahora. Dijo Olmigt, llenándose en un instante para adoptar su forma musculosa. Le sonrió a Uraraka y le dio una palmadita en el hombro, aunque la mano que usó fue sorprendentemente suave y reconfortante. Tenemos una semana ajetreada, jovencita. ¿Estás lista para entrar en la rutina de entrenamiento infernal? Ella no habría dicho que no, incluso si hubiera querido. Sí. ¿Este es el chico? Katsuki estaba de espaldas al hombre que acababa de entrar al bar por uno de los portales de Misty. Era bastante más alto que Katsuki y tenía el pelo negro y desaliñado que le llegaba más allá de los hombros. Vestía todo tipo de armadura corporal, incluyendo un chaleco acolchado, rodilleras y botas con placas metálicas, espinilleras y púas que sobresalían de la puntera. El hombre también estaba armado, con al menos 7 armas blancas visibles. La katana envainada a la espalda, las dagas a cada lado del torso y la de la clavícula, y el machete colgando de la parte baja de la espalda. Llevaba harapos carmesí alrededor del cuello a modo de bufanda que caía casi hasta el suelo, y un pañuelo que seguramente había sido blanco sobre los ojos, que colgaba de la misma manera. Lo curioso para Katsuki era que este tipo no tenía nariz. Tenía un gran triángulo recortado en su cara donde debería estar, lo que lo hizo reír. En efecto, joven Bakugo. Ahora, diviértete, tengo planes importantes que atender y no me quedaré para supervisarlos, dijo All for One. No rompas nada, mocoso. Dijo el otro, Tomura. Era la primera vez que Tomura intervenía en mucho tiempo, así que tomó a Katsuki por sorpresa. Como sea. Todo depende de él, dijo Katsuki.
No apartó la vista de Merodeador. Merosi fulminó con la mirada a Katsuki con sus ardientes ojos rojos, y luego miró a All for One con tal fuerza que el hombre se detuvo y cuestionó el incidente con una ceja levantada. Katsuki pensó brevemente que el poder de detener a la gente solo con la vista era el don de Merosi, pero tenía que ser algo más. La pausa de All for One fue más por diversión que por una parálisis instantánea. ¿Me tomas por tonto?, preguntó Merodeador. ¿Quieres que hable con una niña? Oye. Cuidado con lo que dices, viejo. No soy como los demás cobardes que se acobardan si un anciano intenta empezar algo. Gritó Katsuki. ¿Quieres que hable con un niño irrespetuoso?, preguntó Noshi de nuevo, luciendo completamente indiferente. Creo que descubrirás que el joven Bakugo es un talento prometedor en tu profesión. Por favor, ten una conversación cortés y productiva mientras estoy fuera. Kurohiri, dijo All for One. Una puerta de disformidad se abrió tras él, se giró y la cruzó. Se cerró antes de que Katsuki o Noshi pudieran objetar. Katsuki miró a Noshi con una sonrisa burlancia. Se sentó en la barra y lo observó. Estaba tenso, y sus ojos recorrieron rápidamente la sala. Intentaba inspeccionar el lugar para tener una ruta de escape discreta en caso de tener que huir. Lástima que no hubiera rutas de escape. Katsuki lo había comprobado. No era que estuviera desesperado por escapar de esos tipos, pero quería asegurarse de tener algunas opciones. Resultó que todas las puertas estaban cerradas con dispositivos que hacían casi imposible forzarlas a menos que usara su don, lo cual frustraría cualquier intento de escape disimulado. Katsuki se rió de Noshi, lo que llamó la atención del anciano. Así que eres Stein, ¿eh? He oído hablar de ti. Matas héroes. Eso me hace preguntarme, ¿por qué demonios debería trabajar contigo?, dijo Katsuki. No iba a trabajar con ningún villano, ni siquiera si All for One tomaba su don como rehén y se lo ordenaba. Incluso estuvo tentado de activar su don en ese mismo instante y acabar con esa escoria. Créeme, pienso lo mismo. Y no mato héroes. Eso implicaría que los impostores que purgo son héroes de verdad, lo cual no es cierto. Dime, ¿recuerdas a los héroes que he aniquilado?, preguntó Noshi con veneno en la voz. Caída en picada, dijo Katsuki. Aceptó sobornos de los villanos para dejarlos ir. Gatler. Encubrió los daños colaterales que causó su don. Tarántula. Organizó pequeños incidentes para poder intervenir y salvar el día. Ingenium. Katsuki se rió mucho de que el hermano mayor de ese robot con gafas lo mordiera. Estaba furioso porque Deku había ganado el maldito festival deportivo de la UA cuando las noticias cubrieron el incidente, así que le vino bien desahogar parte de su frustración con una de las primeras personas a las que ese pequeño gusano enfermo había lavado el cerebro y convertido en lacayo. No si se tomó un momento para pensarlo. Su corazón no latía por la justicia. Ingenium fue un héroe porque creía que era lo que debía hacer, no lo que quería hacer. Katsuki se inclinó hacia adelante en su taburete. Qué interesante. Parece que quieres héroes cerca. ¿No es raro para un asesino de héroes? Ah, así que te has tragado la narrativa de los medios. La verdad, muchacho, es que no elimino a estos falsos ídolos porque odio a los héroes. Elimino a estos mentirosos y manipuladores porque héroe es un título que quiero redimir. Los héroes profesionales modernos solo buscan los beneficios materiales que conllevan la paga del gobierno y la fama. La vanidosa dama del monte es un excelente ejemplo. En el pasado, los héroes ayudaban a la gente porque era lo correcto, porque tenían el gran poder de generar cambios y lo usaban para hacer de Japón un lugar más seguro. All Might es la cumbre del heroísmo por esa misma razón. Tiene el mayor poder de todos, y aún así lo usa para ayudar sin cesar a los demás sin más razón que la de ser lo correcto. Un mundo donde All Might sea la norma, y no la excepción a la regla. Ese es mi objetivo, se quejó Noshi. Eso impactó a Katsuki. Un mundo donde cada héroe era como All Might. Ese era el mundo de ensueño de Noshi. Este tipo veneraba a All Might igual que Katsuki. Compartían un ídolo. Katsuki había crecido admirando la fuerza de All Might y su capacidad para vencer a cualquiera, sin importar su poder.
Era lo que lo había inspirado a hacerse fuerte y lo que lo había impulsado a convertirse en un héroe profesional. A Katsuki le gustaba más este tipo cada segundo. No pudo evitar sonreír al darse cuenta de lo completamente de acuerdo que estaban en que All Might no era un dios al que someterse, sino un estándar a superar. Katsuki era un gran fan de All Might, pero eso no cambiaba su deseo de ser mejor que el símbolo de la paz. Esa es mi convicción, mi promesa a este mundo corrupto. Entonces, Bakugo, ¿cuáles son tus convicciones? ¿Para qué esperas usar tu poder si colaboramos como insinuó ese otro tipo? Preguntó Noshi, señalando a Katsuki con un dedo huesudo. Katsuki pensó que, como Noshi era tan honesto con él, diría la verdad y sería honesto también. Conozco a un niño, Deku. Siempre hemos ido a las mismas escuelas. Pensé que era un perdedor débil cuando nos conocimos, pero cuando éramos pequeños, mató a toda nuestra clase delante de mí con su don para desintegrar todo lo que toca. Lo hizo con una sonrisa. Y se atrevió a entrar en la UA, y ahora es el alumno favorito de todos los profesores, y tiene a todos los demás en clase babeando por él como si fuera algo especial. Me quitó la vida. Es un asesino y un mentiroso y me robó mi sueño. Iba a ser como All Might, pero ahora Deku le ha lavado el cerebro. Me echaron cuando mi único delito fue decir las cosas como eran. Lo reté delante de toda la clase y me castigaron por ello. Tiene a All Might a su alcance. Le ha lavado el cerebro o algo así para que siempre defienda a la pequeña rata. Deku podría matar a All Might en cualquier momento. ¿Quieres saber mis convicciones, lo que quieres lograr con mi poder? Katsuki sonrió. Quiero volar a Deku en pedazos y salvar a All Might. Mero lo miró y abrió la boca con una amplia sonrisa que le permitió asomar la lengua, larga y prensil como la de la rana con el cerebro lavado. Se rió y se acercó un paso a Katsuki, quien se puso de pie. Así es. ¿Lo entiendes? Hay supuestos héroes en este mundo que matan, mienten y engañan para llegar a la cima. Mi cruzada busca librar a esta sociedad corrupta de esos gusanos. Y ahora, contigo a mi lado, ya no será una guerra de un solo hombre. Dime, Bakugo, ya que eres uno de los pocos que ha visto la verdad que predico, ¿cómo planeas purgar a este Deku? Preguntó Noshi con una amplia sonrisa. Deku y sus amigos con el cerebro lavado están de prácticas con héroes de verdad esta semana. Voy a encontrarlo y matarlo, dijo Katsuki con una sonrisa arrogante. ¿Y cómo planeas hacer eso? Preguntó Mentes de nuevo. Había algo en su tono que le decía a Katsuki que se estaba perdiendo algo, pero no sabía qué. No lo sé. Katsuki se encogió de hombros. Ya lo averiguaré. He descubierto que, en mis años de eliminar falsos héroes, hay un método para conocer a mis víctimas que da resultados increíblemente productivos. Intento convencer a sus seres queridos y les pido que me den toda la información posible. Ubicaciones, duración de los turnos, incluso su estado mental. Es una maravilla para recopilar información, dijo Noshi riendo. Una maravillosa idea floreció en la cabeza de Katsuki. Apuesto a que su patética excusa de madre sabría dónde está. Esta estaba demostrando ser una colaboración realmente muy productiva. A Izuku le dolían todos los músculos del cuerpo. Esquivó un ataque de Starsinger, cuyo don podía convertir el sonido de su voz en energía solar explosiva que se proyectaba hacia afuera como un ataque de área. Izuku se aventuraba a suponer, después de entrenar con ella los 2 últimos días, que cuanto más agudo el tono, más energía podía liberar, y lo había aprendido a las malas. Este entrenamiento había tenido un elemento novedoso al principio, porque Starsinger luchaba literalmente cantando, pero cuando sus agudas notas operísticas podían provocarle una quemadura solar mortal en el mejor de los casos, la diversión de Izuku ante la mecánica de su don había sido efímera. Sin embargo, había logrado esquivar todos sus ataques ese día, y su nuevo traje estaba impecable. Ese primer día en la agencia, Izuku fue a cambiarse y se llevó una gran sorpresa. Encontró una nota de una tal Mei Atsume explicando que, a la luz de los recientes acontecimientos, se había tomado ciertas libertades creativas y había rediseñado todo su traje. Los pantalones cargo negros y la parte superior reforzada se habían combinado en un mono idéntico al negro. Podría haber prescindido de su ajuste, pero en fin.
La chaqueta con capucha seguía siendo ignífuga, aislante y resistente a puñaladas, y la cremallera seguía siendo no ferrosa, así que los dones de magnetismo, fuego, electricidad y armas blancas tendrían más dificultades para hacerle daño una vez puesta. Según la nota, el mono ahora también compartía estas propiedades, por lo que todo menos su rostro estaba protegido. El problema de Izuku con la chaqueta era que esta tal Atsume debía de haberse arriesgado una vez más a combinar el color con su pelo, igual que el diseñador del anterior traje, por lo que ahora era más blanca que el blanco, algo que nunca había pedido. Afortunadamente, el protector bucal no sufrió modificaciones, ya que el dispositivo negro le ayudaba a respirar en entornos polvorientos, con humo y, por un breve periodo, bajo el agua, además de ser un protector bucal funcional. Las botas negras con punta de acero tampoco sufrieron modificaciones, solo que ahora tenían detalles blancos. Todo eso fue incidental, sin embargo. Útil, pero ni de lejos tan importante como el único objeto de apoyo que necesitaba. Los nuevos guantes que venían con su traje eran su principal objetivo. Eran del mismo negro que antes, ahora con rayas blancas que subían por los dedos y se fusionaban en una raya más gruesa en la palma. Las instrucciones que contenían indicaban que funcionaban de forma completamente distinta a la versión anterior. Al parecer, UA había encargado algún tipo de material especial del extranjero, de la isla primero, para ser exactos. Al parecer, se trataba de un metal con memoria de forma que podía comprimirse prácticamente hasta la nada y luego expandirse de nuevo, conservando así su forma original. La forma comprimida de los guantes se guardaba en dos pequeñas pulseras, con un botón blanco en la parte superior de la muñeca, que al presionarlo se expandía formando los guantes, tal como se describe. La nota explicaba que estaban hechos de una serie de placas parcialmente entrelazadas, para que Decimación no los registrara como un solo objeto que tocaba todos sus dedos a la vez. Así, los nuevos guantes aseguraban la protección de todos sus dedos, a la vez que aprovechaban una laguna en su don para mantenerse intactos. El guante derecho incluso incluía una prótesis de dedo donde le faltaba uno, que no necesitaba ser conectada ni leer su sistema nervioso para cumplir sus deseos con ese dedo. En opinión de Izuku, era una mejora considerable, y estaba más que contento con ella, aunque deseaba que fuera de colores más oscuros. Izuku esquivó otro rayo de luz y calor de Starsinger. Se preguntó si las prácticas de sus compañeros estaban tan orientadas al combate. Ese era su problema. Les había pedido que lo entrenaran para que pudiera hacer cosas con su don además de destruir, y eso requería ensayo y error y experimentación. Así que, entrenamiento. El problema era que Izuku no tenía ni idea de qué podía hacer su don aparte de destruir. 13 le había asegurado que debía haber una aplicación de decimación que no fuera simplemente destrucción. Incluso el propio don de 13, Agujero Negro, tenía algunas aplicaciones que no estaban orientadas a aniquilar al objetivo, pero aún así, esas técnicas simplemente usaban el aspecto destructivo de su don para lograr otro efecto. Como la succión de Agujero Negro, que podía evitar que los enemigos se alejaran de ella, y de esa manera, tenía la capacidad de controlar el campo de batalla. Además, 13 podía destrozar el suelo y desestabilizar la posición de un villano. Había tantas cosas que 13 podía hacer que Izuku no podía, precisamente por las diferencias en sus dones. ¿Cómo podría transformar la destrucción en un movimiento útil? Pensó que debía contraatacar para que 13, que estaba a un lado observando, no sospechara que estaba absorto en una docena de cosas más allá del competente héroe profesional contra el que se suponía que debía luchar. Descartó el guante izquierdo, que se convirtió en una luz blanca brillante, y se refugió en la muñequera. Izuku se agachó y presionó 3 dedos en forma de triángulo contra el suelo, separados por unos centímetros, y los retiró de inmediato. Líneas y grietas rasgaron un trozo del suelo, creando algunas rocas y guijarros del tamaño de pelotas de tenis de mesa. Giró, sacando los trozos con la mano derecha y escondiéndolos en el puño cerrado, que usó para golpear la muñequera de su izquierda y convocar de nuevo el guante. Aprovechó el impulso del giro para hacer una voltereta lateral sobre otro rayo de luz que Starsinger le envió.
Corriendo hacia Starsinger, Izuku tomó los escombros que él sostenía y se los arrojó a la cara. El polvo, la tierra y las piedrecitas la obligaron a cubrirse la cara, y sobre todo los ojos, para evitar quedar cegada y magullada. Izuku aprovechó ese momento para intentar un ataque real, pero Starsinger simplemente emitió una nota aguda y vaporizó la cortina de humo que habría sido su oportunidad. Los trozos de suelo volaron lastimosamente, reducidos a cenizas por el poder de Starsinger. Izuku se agachó para barrerla, pero tuvo que convertirlo en una placa baja para mantener el impulso, que ella esquivó saltando por encima de él y volviendo a caer sobre su espalda mientras él intentaba rodar. Lo inmovilizó bajo su pie, que se clavó dolorosamente en la espalda de Izuku. Creo que ya es suficiente por ahora. Ve a almorzar, Estrella, dijo 13 desde la banda, donde había estado observando el entrenamiento de Izuku durante los últimos 2 días. Poniéndose de pie, Izuku echó un último vistazo a Starsinger, solo para ver qué tan cerca había estado de vencerla. Su traje, un mono negro como el suyo, con mucho espacio y motivos de notas musicales, tenía algunas imperfecciones, pero recordaba que no se las había puesto él. Eran por esquivar sus ataques. Starsinger era mucho más acrobática que Izuku. Pensó que podría haber sido una gimnasta, si no una heroína. Izuku miró a 13, quien se acercó con una botella de agua, la cual tomó y bebió rápidamente. Entonces, ¿dónde crees que te equivocaste?, preguntó 13. Llevaba puesto el casco, pues acababan de regresar de una patrulla matutina, así que Izuku no pudo interpretar ninguna expresión facial que le indicara el significado de su tono. Di por hecho que había ganado, así que me excedí, dijo Izuku. Era muy consciente de su error. Bien. Recuerda que cuando luchas, tú y tu enemigo no solo luchan entre sí. También luchan contra los límites de sus dones y los tecnicismos de esos límites. Por ejemplo, ¿qué deberías haber hecho contra Starsinger hace un momento?, preguntó 13. ¿Quedarse atrás y abrir otra abertura? Si puedes simplemente atomizar proyectiles, entonces, dijo Izuku. Pensó que era una buena respuesta, pero 13 levantó un dedo para silenciarlo. Te equivocas. Starsinger no puede hacer eso sin más. Si no me equivoco, va a los vestuarios a buscar su medicamento para la garganta ahora mismo. El don de Star convierte las vibraciones de sus cuerdas vocales en energía que puede lanzar como ataque. Cuanto más agudo sea su tono de voz, más potentes serán sus ataques, dijo 13. Así que Izuku tenía razón. ¿Crees que eso no la agota? La han entrenado desde pequeña para alcanzar el tono más agudo posible, pero no es una cantante experta. Vaporizar algo la agota, incluso cosas pequeñas como tu pequeño truco. La pusiste al límite. Si te hubieras quedado atrás y hubieras intentado ese mismo truco de nuevo, o incluso le hubieras dado un puñetazo, habrías ganado. Ella tiene ventaja en el combate a distancia, pero creo que tú eres mejor que ella en el cuerpo a cuerpo. ¿Me entiendes? Tienes que pensar en tu propio don y sus límites, y en el don de tu oponente y sus límites. Pero estabas distraído y no pensabas en ello. ¿Por qué? Izuku se quedó paralizado. Era cierto que había estado distraído, pero ¿de verdad 13 se había dado cuenta con solo verlo pelear? Suponía que no intentaba mantenerlo en secreto, pero aún así era vergonzoso que lo descubrieran tan fácilmente. No sabía si podría decirle la verdad a 13. Ella también era profesora en la UA, y no sabía si le creería. Lo cierto era que Izuku seguía obsesionado con Iida. De verdad creía que Iida podría acabar tomando una mala decisión y hacerse daño si lo dejaban solo. Sin embargo, había fracasado y no había podido convencer a Iida de que hablara con ninguno de sus amigos antes de que empezaran las prácticas. Ahora, Iida estaba en Osu, solo con sus pensamientos, y sin la estructura normal de un aula que, según Izuku, mantenía a Iida ordenado. Si algo sucedía y Iida resultaba herido, Izuku sabía que se culparía a sí mismo ante todo, incluso si hubiera sido su decisión salir y hacer lo que esperaba en Osu. La teoría de Izuku seguía siendo que Iida quería vengar a su hermano. Si lo mataban, Izuku jamás podría perdonarse por no haberlo impedido. ¿Alguna vez has tenido que salvar a un amigo?, preguntó Izuku. ¿Qué quieres decir?
13 preguntó de vuelta. ¿Alguna vez un amigo tuyo se ha visto en una situación en la que necesitara ayuda? ¿Y fuiste tú quien lo salvó, o pensaste que eso solo empeoraría las cosas entre ustedes dos? Preguntó Izuku. No, nunca he tenido que salvar a un amigo. Aunque no dudaría en hacerlo si fuera necesario. ¿De qué se trata esto, mi gorilla? ¿Alguno de tus amigos está en apuros? Preguntó 13. Su tono de voz firme y profesional le indicó a Izuku que estaba adoptando un tono heroico, no de maestra. Quizás. No lo sé con certeza. Quiero ayudarlo pase lo que pase, pero no creo que él quiera mi ayuda. Está tan decidido a meterse en problemas, y podría lastimarse o morir, pero ayudarlo podría empeorarlo. Este amigo está tan decidido a pasar por este momento difícil de su vida completamente solo, pero sé cómo se siente y me agobia pensar que él esté sintiendo lo mismo que yo. Nadie debería sentirse así, dijo Izuku. Entonces, ayudémoslo. ¿Quién es ese amigo tuyo? Preguntó 13. Espera, ¿en serio? Preguntó Izuku, mirando a 13 con desconcierto. ¿Así sin más? Sí. Somos héroes, mi gorilla. Es lo que hacemos, dijo 13. Podía imaginarla con una sonrisa enorme mientras lo decía. Cuando nos ponemos estos disfraces, salvamos a todos, sin importar si quieren nuestra ayuda o no. Entonces, ¿a dónde vamos? Osu, dijo, devolviéndole la sonrisa a 13. Izuku juró que salvaría a su amigo. Vamos a salvar a Ten y a Yuida. Ochako temblaba mientras sostenía las pesas con firmeza. Sentía los brazos como si fueran a ser arrancados de su cuerpo en cualquier momento. Era muy consciente de su manía de contener la respiración cada vez que hacía algo extenuante, ya que solía hacer grandes cosas con su don, y contener la respiración era para no vomitar. Ese hábito estaba resultando ser malo, ya que Olmig tenía que recordarle constantemente que respirara mientras realizaba estos entrenamientos pesados. Así que Ochako se esforzó al máximo por mantener la respiración estable mientras bajaba la barra, de 25 kilos por cada lado, al suelo y luego la volvía a subir con un gemido de esfuerzo. Llevaba una hora haciendo peso muerto así, y sentía que sus brazos no volverían a funcionar, pero Olmig había insistido en que era importante. Estaba de pie detrás de ella, con su forma musculosa, listo para actuar si algo sucedía. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad de simplemente levantar pesas, Olmig lo tomó y lo colocó en el estante, liberando a Ochako de la pesadilla. ¿Estás bien, joven Uraraka? Preguntó Olmig mientras se encogía de nuevo a su forma real. Sí, perfecto. Dijo Ochako. Sabía que no se lo creía. Es normal que te duelan los músculos. Se supone que deben doler, dijo riendo entre dientes. Vale. Sí, estoy bastante dolorida, pero puedo hacer lo que tenga planeado hoy. No hay problema. Dijo Ochako, poniéndose de pie y sentándose inmediatamente cuando un mareo la obligó a volver a sentarse. Bueno, eso es bueno, porque hemos terminado. Puedo ver que te estás esforzando, y eso es bueno, pero ten cuidado de no esforzarte demasiado. Eso tendrá el efecto contrario que queremos y detendrá, tal vez incluso revertirá tu progreso. Recuerda, la clave para hacerte más fuerte es empujar constantemente tu límite. No lo suficiente como para que se rompa y te descompongas, sino lo suficiente como para que se vea obligado a crecer un poco cada vez que llamas a la puerta. Esto Olmig señaló la barra. Es como lo harás. No quieres levantar pesas que no puedas, solo las que apenas puedas, para que tu cuerpo se aclimate a ese tipo de esfuerzo, y luego, una vez que te sientas cómodo con eso, lo aumentas un poco hasta que te sientas cómodo con eso, y así sucesivamente. ¿Entiendes? Lo entiendo, dijo Ochako con una sonrisa. Aunque me vendría bien un descanso. Cierto. Además de la escalada constante, tomar descansos también es importante. Los músculos se fortalecen al desgarrarlos y se regeneran con más fuerza que antes. Sin embargo, es necesario darles ese tiempo para que se regeneren, así que tomar descansos también es vital para el proceso, dijo Olmig mientras le pasaba a Ochako una botella de agua que tenía guardada. Ochako sintió que el agua fría le refrescaba la mente y el cuerpo mientras pensaba en eso.
Olmigt era un profesor sorprendentemente bueno cuando llegaba el momento del entrenamiento individual. Se preguntó si era el entorno del aula lo que lo frenaba, o si era la cantidad de estudiantes lo que lo tenía un poco disperso, pero definitivamente estaba fuera de su alcance enseñando en la UA, y se sentía notablemente más cómodo y hábil cuando concentraba toda su energía en una persona. Ochako se sintió un poco fuera de su liga y halagada al mismo tiempo de que esa persona fuera ella misma, pero no creía que cambiara ninguna de sus decisiones si tuviera la oportunidad. Le gustaba la sensación de hacerse más fuerte, de esforzarse al máximo y más allá para algún día convertirse en la persona que imaginaba en su cabeza cuando se iba a dormir por la noche. Eso no significaba que le gustaran los dolores constantes de los que no tenía tiempo suficiente para recuperarse por completo después de 2 días enteros en Mid Tower. Podría prescindir de ellos, pero parecía que el entrenamiento y el dolor venían en un paquete, así que apretaría los dientes y lo soportaría. Al menos las camas eran elegantes. El entrenamiento había ocupado la mayor parte del día otra vez. Con los pesos muertos, el tiempo que pasó golpeando el saco de boxeo, ese había sido duro, ya que estaba hecho para alguien con el poder de Olmigt, y el entrenamiento de resistencia, que consistía simplemente en correr, lo cual parecía bastante suave después de los otros 2 métodos de tortura, había estado entrenando un total de 6 horas, comenzando a las 10 de la mañana y durando hasta la tarde. Así había sido durante los últimos 2 días que Ochako había pasado en la Torre Migt. Era mucho más duro que los entrenamientos que había hecho para prepararse para la UA, e incluso el entrenamiento que hacía en la UA solo duraba 1 hora. Nunca antes había entrenado tanto tiempo de una sola vez. A Ochako le dio un poco de asco cuando finalmente bajó el ritmo y recuperó el aliento después de operar a toda velocidad durante tanto tiempo. Por fin, pudo ducharse y sentarse a comer. El chef personal de Olmigt estaba encantado de conocer a alguien capaz de comer después de tanto tiempo trabajando con el héroe sin estómago, así que le había preparado algo tan caro que al principio se sintió culpable. Sin embargo, estaba tan rico que se le había olvidado enseguida. Además, al parecer era el equivalente sólido de lo que Olmigt comía en los batidos que el chef cuyo nombre, según supo, era Oishi Kenko le preparaba, así que era la comida perfecta para alguien que buscaba ganar masa muscular en un futuro próximo. Había estado disfrutando feliz de las deliciosas y saludables comidas que Kenko le había preparado durante los últimos días, y nunca había tenido una mejor experiencia con la comida. Si esto era lo que le esperaba en el futuro, entonces Ochako pensó que heredar One for All podría ayudarla a alcanzar sus objetivos de 2 maneras. Podría decirles a sus padres que empezarán a guardar el dinero que le enviaban cada semana para comida. No fue un cambio enorme a corto plazo, pero con el tiempo, no perder 10.000 yenes cada vez que cobraban sería fundamental para que sus padres pudieran ganar dinero y conservarlo. Ochako comió con una gran sonrisa esa tarde, pensando en lo brillante que se presentaba su futuro. La mañana siguiente no fue tan tranquila como le hubiera gustado. Ochako se despertó con la alarma y se puso su ropa deportiva, un chándal que había encontrado con los colores de su disfraz de heroína. Mejor dicho, como ya sabía de qué colores quería su disfraz antes de entrar en la UA, ya lo tenía desde hacía tiempo. Le molestaba un poco que la gente asumiera que era una chica femenina, porque le gustaba sonreír, le encantaban los dulces y se sonrojaba fácilmente con la gente que le caía bien. Dicho esto, Ochako adoraba el rosa, y no iba a disculparse por ello. Le sentaba bien y combinaba con cualquier otro color si se usaba el tono adecuado. Ochako olvidó esos pensamientos y esperó que nadie la hubiera pillado distraída mientras se ponía los zapatos. Salió al área de entrenamiento que había estado ocupando y se dio cuenta de que Olmigt no estaba allí. Eso era extraño, pero había tenido que escabullirse durante los últimos días para resolver incidentes de vez en cuando, por lo que Ochako no le dio mucha importancia. Justo cuando estaba a punto de entrar al gimnasio desde el pasillo, algo pequeño y duro se estrelló contra la espalda de Ochako, haciéndola volar. Por reflejo, se dio una palmada en el hombro y un destello rosa la inundó, de repente, se quedó estancada en el aire.
Su impulso se disipó en su estado de gravedad cero, y Ochako flotó en el aire durante unos segundos mientras intentaba recuperar el equilibrio. Se giró y miró hacia atrás, hacia el lugar de donde la habían lanzado, y un anciano bajito con un mono blanco y amarillo estaba de pie donde ella había estado hacía apenas unos segundos, sostenido por un bastón y con una expresión perdida en el rostro, parcialmente cubierto por una máscara de dominó. Parecía un héroe, pero Ochako no lo reconoció, lo cual no decía mucho. Podía reconocer a la mayoría de los 50 mejores, y era bastante imprecisa con los 100 mejores, pero después de eso no tenía la capacidad de ponerle nombre a los disfraces. Por lo tanto, no fue una sorpresa que Ochako no lo reconociera. Lo que la impactó fue la edad del hombre. Era claramente mayor, quizá mayor que All Might, y aparte de Yoro y Musa, Ochako no conocía a ningún héroe mayor que All Might. All Might llevaba siglos entre nosotros, y los héroes solían jubilarse alrededor de los 40 a medida que sus cuerpos se debilitaban, así que a Ochako le impactó ver a un héroe que aparentaba unos 75. El momento de confusión terminó con el vuelco del estómago de Ochako y la bilis ardiendo en la garganta. Golpeó los dedos y terminó su don con un débil suelta. Cayó al suelo y tropezó, pero se mantuvo en pie. Se dio cuenta de algo con un jadeo y se miró las manos con los ojos muy abiertos. Ochako había flotado justo en ese momento mucho más tiempo del que había podido antes. Parecía que la idea de All Might de forzar un músculo lo justo para que creciera era correcta, y lo que todos decían era que los dones eran como los músculos en el sentido de que pueden hacer lo mismo. La forma en que había usado su gravedad cero durante el festival deportivo era nueva y mayormente improvisada. La forma en que aumentaba su propia velocidad con breves aplicaciones de su don y confundía a sus enemigos alterando su sentido de la gravedad y el equilibrio. No había pensado en usar su don antes, pero fue necesario debido a la falta de proyectiles y obstáculos en la arena del torneo. Estresar su gravedad cero de esa manera debió haberla impulsado justo como para fortalecerla y no agotar a Ochako. Se dio cuenta de esto con mucho menos entusiasmo del que habría imaginado, pero el viejo héroe frente a ella, que empezó a divagar, la distrajo. ¿Cuántos años tienes, novato?, preguntó el chico. ¿Por qué?, preguntó Ochako, con el corazón en un puño. Que los hombres mayores le preguntaran la edad nunca era buena señal. Toshinori dijo que eres de primer año en la UA, pero tienes los reflejos de un bebé que apenas empieza a caminar, dijo el hombre riendo. Aunque supongo que no estás desesperado. Solo por eso, veo que tu don ha mejorado desde el festival deportivo. Más control, más resistencia. Sí, dijo Ochako, suspirando, mientras renunciaba a descifrarlo por ahora. Disculpe, pero ¿quién es usted, señor? Entonces, ¿Toshinori no te ha contado nada?, preguntó el anciano. Parecía divertido y molesto a la vez. ¿Quién es?, preguntó Ochako. Nunca había conocido a un Toshinori. Nada en absoluto, dijo el anciano. Casi parecía que hablaba consigo mismo más que con Ochako. Muy bien. ¿Puedo trabajar con un novato como tú, por los viejos tiempos? Señor, preguntó Ochako de nuevo. Presentía que algo iba a pasar, así que se plantó en el suelo y levantó las manos. Ja. Al anciano pareció gustarle por la forma en que se le iluminó el rostro. Al menos eligió a un luchador. Toshinori, lo conocerías como All Might. Dice que tienes malos hábitos. Me pidió que los superara. Y con eso, claro, me refiero a que me pidió que te superara. ¿Estás listo para otro nivel de dolor, novato? El anciano desapareció de repente, desvaneciéndose a toda velocidad. La presión del aire en la habitación cambió, y el cabello de Ochako ondeó alrededor de su cabeza, oscureciendo un poco su visión. Se giró, recorriendo con la mirada la habitación, y encontró al anciano héroe encaramado en la esquina superior del pasillo. Había despegado del suelo en un instante y apareció por todo el pasillo en un abrir y cerrar de ojos. Este tipo tenía que ser un profesional famoso si su don lo hacía más rápido de lo que sus ojos podían seguir. Se negó a creer que fuera un don nadie. Ochako se agachó y sostuvo una mano cerca de su cuerpo y la otra extendida frente a ella, con los dedos de ambas manos bien abiertos para tener la mejor oportunidad de atraparlo.
El corazón le latía con fuerza en el pecho, y Ochako no pudo evitar sonreír al sentir la adrenalina inundar su cuerpo. Dale. La zona estaba tranquila. Lo esperaba, ya que había esperado hasta la medianoche para llevar a cabo el plan. Eso era bueno y malo a la vez. Bueno, porque significaba que no había mucha gente despierta para verlos. Malo, porque significaba que si gritaba, la oirían todos en los apartamentos contiguos. El balcón estaba carbonizado y desconchado en algunos puntos, desde la última vez que había estado allí, hacía menos de 2 semanas. El agujero que había hecho en el piso de abajo seguía allí, lo que significaba que los dueños de este complejo de apartamentos eran inútiles o les daba igual, o ambas cosas. A él le parecía bien. Eso lo hacía mucho más gratificante de contemplar, sabiendo que el trabajo que había hecho en este lugar perduraría. Katsuki respiró aire fresco por primera vez desde que estaba en ese preciso lugar y se volvió hacia el amorfo círculo negro y morado que giraba a su espalda. Nosi salió al cabo de un momento y miró a su alrededor para observar los daños en los alrededores. Parecía satisfecho con lo que vio, aunque un poco curioso, y no miró a Katsuki mientras hablaba.